las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El Gobierno defiende que la legislatura no corre peligro tras los resultados de las elecciones en Cataluña. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El Ejecutivo ha querido trasladar un mensaje de calma a sus filas en las últimas horas y resta importancia a las palabras pronunciadas por Carles Puigdemont. El fugado insiste en que quiere volver a ser presidente de esa región de Cataluña. Sin ir más lejos, le recuerda a Pedro Sánchez que él también quedó segundo en las elecciones generales y que eso no le impidió que le mantuvieran en el poder. El Gobierno trata de cortar de raíz el debate sobre el futuro y da por hecho que dispone de 3 años por delante. En el intento de disipar dudas, desligan las negociaciones en Cataluña de la estabilidad en Madrid. Ricardo Rodríguez. La Moncloa receta calma, pero lanza ya guiños a Esquerra con la consigna como salvoconducto de descargar de presión los hombros de los republicanos sin siquiera mencionarlos. La misma portavoz Pilar Alegría apelaba a una lectura serena del 12M o a traducir el mensaje de los catalanes de abrir un tiempo nuevo en la comunidad autónoma. El deseo ya es verbalizado. Va a haber gobierno en Cataluña. Va a haber gobierno en Cataluña. A esta legislatura le quedan más de 3 años por delante. El escenario es el que es, repiten los socialistas, la vía de la gobernabilidad es una, no hay más historia, inciden hasta Carles Puigdemont, sabe que solo hay un presidente posible. Hay otros que trasladan de imponer o trasladar un marco, cuestiones que sinceramente no cuelan, es que no las compra nadie. El gobierno tiene pendiente determinar cómo va a encapsular las negociaciones del PSC de sus relaciones parlamentarias en Madrid. A todo esto, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a sus varones, se ha felicitado del resultado de Alejandro Fernández, en el cual no confiaba el partido tras quintuplicar resultados en Cataluña, y ha advertido que el Partido Popular es la única garantía para que se acabe de verdad el procés separatista. El proceso no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. El constitucionalismo que representa el Partido Popular es la única vía para salir adelante del disparate de haber entregado a una sola persona, Carles Puigdemont, el presente y el futuro de la política catalana y de la política española. El Banco de España advierte que los jóvenes menores de 35 años cada vez tienen menos riqueza. No pueden comprar una casa, activo principal de las familias y determinante en el nivel de riqueza. También están por debajo del nivel de renta medio, situado en los 32.000 euros. En el otro extremo, los jubilados, cada vez más ricos, tienen la vivienda pagada y apenas poseen deudas. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. La Unión Europea ha aprobado la utilización de 2 vacunas que pondrán freno a la que los expertos consideran la próxima pandemia, la gripe aviar, una para aquellas personas que trabajan en el entorno de aves y por si el salto de animal a persona provocase una mutación que facilitara el contagio entre humanos. Efi García. Celdemix se utilizaría en caso de transmisión entre humanos en una granja de aves. Su uso se extendería en pandemia hasta que estuviese lista Infegipac. Esto más que una vacuna es una plataforma, es decir, que en el momento que apareciese la pandemia se incluiría la cepa de la pandemia en esta nueva plataforma. Fernando Moraga Job, portavoz de los vacunólogos, nos ha contado también que ambas tendrán 2 dosis separadas por 3 semanas. El virus es ya endémico en el mundo. El último gran brote se produjo recientemente en los Estados Unidos en vacas lecheras. El H5N1 rompe todos los moldes, nos cuenta la veterinaria especializada Úrsula Hofle. Esto iba circulando en millones y matando millones de aves desde hace 2 años y yo creo que le hemos hecho poco caso para el riesgo que es, pues un poco lotería. La Autoridad de Sanidad Animal ha desbloqueado la vacunación de las aves de corral en todo el mundo. En Europa ya lo ha hecho Francia en las granjas de patos con muy buenos resultados. Las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. COPE. Estar informado. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, gracias a Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Nosotros vamos a seguir navegando para seguir poniendo las calles hasta que a las 6 de la mañana comience Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y claro, en los próximos minutos queremos saber de qué te vamos a hablar, lo que te vamos a contar, y para ello cuento con la inestimable ayuda de Manu Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Hasta las 4 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar con la humorista Carmen Romero. Acaba de publicar el libro titulado Esto no está pasando. En él detalla cómo fue el momento en el que su hermano Miguel decidió acabar con su vida, un testimonio duro, pero cargado de esperanza y, aunque sea difícil, de cierto humor. A ver qué nos cuenta. Increíble. Sí, y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy va a tratar el tema del consumo de sal. Como en su justa medida es beneficiosa, pero si se nos va de las manos, pues puede ser muy perjudicial. ¿Tú eres de los que toma todo muy salado o no? A mí me encanta lo salado, me encanta. Pues estate muy atento a todo lo que nos va a contar hoy Darío Fernández. ¿Sabes en las pipas la sal que queda abajo? Sí. Pues a mí me encanta. No te creo que te... A mí me encantan las pipas por la sal, no por lo que llevan. O sea, porque chupas la cáscara que tiene sal. O sea, que si están naturales no las quieres. No. Pues escucha a Darío Fernández y le digo lo mismo a todos los ponedores que nos están escuchando ahora mismo, si son de tomar todo muy salado, que escuchen, porque van a ver los riesgos y los peligros que tiene. Sí, lo sé. Además es adictivo. ¿Es adictivo? Sí. Nos lo va a contar en un momento. A ver, no soy adictivo a las pipas, pero... Cuanta más sal consumen, más sal quiere. El cuerpo lo sabe, es como el viernes, que el cuerpo lo sabe. Bueno, pues nada, vamos a ofrecer todo esto. Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Está el teléfono gratuito, 950 60 06. También el teléfono de WhatsApp, donde nos puedes dejar notas de voz, 662 942 605. Y por supuesto en nuestro Facebook. Hoy estamos hablando de los incendios y la prevención de los mismos. Así que ya hemos llegado a las 3 y 6 de la mañana. En nada seguimos poniendo las calles. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente.
3:10 de la mañana poniendo calles y hablando de incendios con los ponedores, de cómo ven ellos la situación de cara al verano que nos preocupa. Ángel, por ejemplo, dice, efectivamente, los expertos llevan toda la razón. Los incendios se combaten en invierno, bien dejando cabras y ovejas que pasten por los montes o con brigadas de recogida de rastrojos. Si eso no se ha hecho, difícilmente en junio, julio, agosto y septiembre estaremos preparados para lo que nos viene. Claro. Nos manda un saludo desde Logroño. Dice que hoy ha llovido aquí la del pulpo. Qué bueno, pues Luis Manuel nos dice que sí, que se ha enfrentado a un fuego y ha colaborado en su extinción cuando hizo el servicio militar en Valencia. Por lo demás, cree que detrás de la mayoría de los incendios está la mano del hombre y, lo que es peor, muchas veces intencionada. Sí, Saludos desde Gijón. Hay veces que intencionada, pero el porcentaje también es pequeño. O sea, con respecto el problema sobre todo es ser un desastre. Es decir, la gente que tira vidrios al campo, que va con el coche y de repente lanza una colilla. Eso yo todavía he visto a gente hacerlo, ir detrás, yo en el coche, y ver que el de adelante había tirado, bueno, digo una colilla, un tetrabric, todo eso provoca incendios. Sí. Y no somos conscientes. No somos conscientes, pero es que hay que ser muy precavido en ese aspecto, porque es que cualquier cosa puede provocar un incendio. Es que cualquier cosa que prenda, claro, ante el calor también, ante un rayo de sol y un vidrio... Sí. Y el mal ya está hecho. Eso es. Sí, tú lo haces porque, pues no tienes cabeza, te da igual, te despreocupas, y sin embargo puedes, hacer una faena muy, muy gorda. Sí, nos dice Aurita, las altas temperaturas elevan el riesgo de incendios y no solo debemos evitarlo, también debemos saber cómo reaccionar si se producen. Los incendios no solo causan daños en los árboles, también en el medio ambiente, además de las consecuencias sobre nosotros y de nuestros bienes. Creo que los efectos de los incendios pueden ser directos, como pérdidas y animales, vegetación. Claro, es que los animales también pierden su hábitat. E indirectos como erosión, como la erosión del suelo. Por todo esto, vamos a evitar los incendios, por favor. Muchas gracias y un saludo a todos los ponedores. Nos dice también Guadalupe, buenas ponedores, yo me he enfrentado a varios incendios al lado mismo de nuestra casa de campo. Cogíamos la manguera para refrescar nuestra zona mientras llegaban los bomberos y no se llegó nunca a mayores, pero estuvimos cerca. Yo creo que si se desbrozaran las zonas de maleza, en muchos sitios se evitarían estas soluciones, claro. Qué miedo si haber vivido. Haber vivido esa experiencia. Mira, Sara dice, os cuento una cosa, yo he visto en televisión que han traído unas vacas de fuera que solo comen manojos y ya están limpiando, y también cabras. Dice, no recuerdo en qué lugar de España, pero ha aparecido la noticia. Dice, yo sinceramente veo esto insuficiente, que está muy bien, pero haría falta más. Claro. Para mí, además del trabajo que pueden realizar los animales, tendrían que pastar todo el año. También el papel y la labor de los retenes es imprescindible durante todo el invierno. No llamarlo solo cuando hay necesidad, es decir, ahora en verano. Tendrían que mantener montes y los bosques siempre limpios y crear buenos cortafuegos. No que en invierno pues los dejan en el paro, no, se van a la calle y luego los contratan para la campaña de verano. Dice, retenes todo el año y animales todo el año. Endurecer además las penas a los pirómanos y a esa gente que sin darse cuenta hace tanto daño. Pues muchísimas gracias, Sara, por este mensaje que nos has dejado. Te recuerdo el número de teléfono, el 950-6006, si quieres hablarnos del tema, y también el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar mensajes hablándonos del temazo. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Aquí un ponedor de Rita para Logroño. Mira, yo soy de una zona de Pinares, de la zona entre Burgos y Soria, que hay mucho pino, y ahí la verdad que si los primeros que se involucran son los vecinos, Los vecinos intentan mantener el monte limpio. Bueno, de ellos se sabe que entre la zona de Quintanar, Duruelo, Covalega, toda aquella zona es impresionante cómo de cuidado está el monte, porque todo el mundo pone de su parte, Qué bien, hacen comunidad. Eso también es muy importante, pero vamos, al margen de esto, hay vecinos que lo mismo no pueden ocupar. En este caso, los vecinos echan una mano y puede que tengan o tiempo o la capacidad de hacerlo, pero
hay vecinos que no, con lo cual es muy importante el trabajo ahí de las administraciones y estar pendientes de esta situación. Pues nada, 3:15 de la mañana, hablando hoy sobre incendios en nuestro programa, hasta las 6 de la mañana que comience Herrera en COPE. Seguiremos escuchando esos mensajes en el WhatsApp, en el 662-942-605, que nos puedes dejar desde ya. La mayoría de nosotros vivimos pensando que las cosas les pasan a otros. Esto es como... a todos nos ha ocurrido, ¿no? Con algún abuelo, con nuestros padres, que es una persona que tiene más de 90 años y le dices, oye, ¿tú sabes lo que le ha ocurrido a fulanita, que tiene 80 años y se ha caído? Y te contesta, hombre, es que es muy mayor. Tú imagínate, y ya tiene 10 años más. Pero es así, la mente suele buscar refugios para que podamos tener una vida que sea menos traumática. En ocasiones los malos presagios se cumplen, esa es la pena, y depende de cómo seamos, pues vamos a llevar el duelo de una forma u otra. Carmen Romero es periodista, pero sobre todo la conocemos como cómica, y en 2016 tuvo la desgracia de presenciar el suicidio de su hermano Miguel. Ahora acaba de publicar el libro Esto no está pasando. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas noches, Bea. Muy buenas noches, perdona, yo estoy con un lío, estoy con un jaleo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado la expresión esto no está pasando y suele tener connotaciones negativas. ¿Qué cuentas en este libro y por qué? Pues cuento justo cómo viví el suicidio de mi hermano, que estaba yo en casa cuando pasó, y la disociación que tuve, el shock tan fuerte que pasé, y después también cuento su historia, que él estaba en un hospital psiquiátrico porque tenía un brote psicótico muy fuerte, que fue lo que le llevó a suicidarse, y después cuento todo el proceso de duelo que yo pasé, cómo lo viví y lo que tuve que hacer. Es increíble porque en principio en una situación tan traumática lo último de lo que tiras es de la risa. Resulta chocante desde luego, pero el humor en muchas ocasiones nace de las desgracias. Yo creo que va muy de la mano, por lo menos en mi caso ha sido así siempre, que es una manera de sobrellevarlo y de seguir adelante un poco y de mirarlo desde ese punto de vista, porque si no yo creo que me habría vuelto loca. Uh-huh. ¿Y qué es lo que te ha ayudado más en el duelo? ¿El humor o el hecho de escribir? O las dos cosas, que claro, pueden ser perfectamente complementarias. Pues creo que las dos cosas, sí. Escribir sobre todo ahora, que ya aunque han pasado 8 años, pero me ha servido muchísimo, y escribir con humor, desde luego, pero el humor sí que lo utilizo para absolutamente todo en la vida, desde lo bueno que me pasa, porque estoy de buen humor y quiero hacer reír y reírme, como de lo malo que me ha ayudado un montón. Yo creo que las dos cosas, sí. Carmen, lo que se aprecia en tu libro, en Esto no está pasando, es que el tema del suicidio de tu hermano no es algo que haya que esconder, ¿no? Siempre ha sido un tema tabú que alguien se quite la vida. En tu caso es todo lo contrario, ¿no? Has querido hablar de ello para poner en el contexto que algo está pasando en la sociedad. Y yo aquí recuerdo un dato, les voy a dar un dato a los ponedores. Solamente en el año 2022, en España, se quitaron la vida 4.227 personas. Es un drama, es una desgracia, pero es algo que pasa y ocultarlo no nos va a llevar a ningún lado. Desgraciadamente el dato no es pequeño, no son pocas. Totalmente, o sea, yo también estaba ajena a estos temas antes de que pasara esto, y después me puse a investigar y a buscar datos y a hablar de forma natural, que lo he hecho siempre, tanto del suicidio de Miguel como de lo que le pasaba, como del brote psicótico, como de las otras patologías mentales que haya, que yo misma he pasado después en el duelo, y es alucinante cómo desconocemos todo esto cuando es algo tan común que a todo el mundo le toca antes o después, ansiedad, depresión. Es que hay tantas cosas que incluye la salud mental que a todos nos ha tocado alguna vez. El duelo, por supuesto, que también la salud mental ahí es muy importante. Entonces me sorprendí de eso, del silencio y de cómo parece que no existe. Los brotes psicóticos lo mismo. Yo era una cosa que decía, jolín, nos ha tocado esto con lo raro que es. Y luego buscando la cantidad de brotes que hay y la cantidad que acaban en suicidio es muy, 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 muy alta. Y yo no lo sabía y me he dado cuenta que la gente tampoco lo sabe. Pero lo que me he dado cuenta también es que, hablando de forma natural tanto del suicidio como de la salud mental, la gente se anima a hacerlo y está cómoda y se abre y te cuenta, y al final acabas diciendo, ostras, pues sí que es algo muy común y sí que estamos todos al final tocados por esto. Claro. El diagnóstico sobre por qué tu hermano
toma esa terrible decisión de quitarse la vida es el de un brote psicótico. Pero por lo que escribes, no estaba bien diagnosticado. Sabemos que en salud mental aún nos queda mucho camino por recorrer. No quiero para nada, Carmen, que te sientas incómoda, pero me gustaría que nos contaras, hasta donde quieras y puedas, cómo fue la historia de tu hermano hasta que llega pues a ese fatal desenlace. Pues fue muy, muy, muy complicado y la verdad que, o sea, el desenlace fue terrible, pero pensándolo fríamente, una persona que estuvo así, porque él llegó un 23 de mayo por la noche a casa con un brote psicótico súper fuerte, vimos claramente que le pasaba algo, lo llevamos a un hospital de la sanidad pública, que era el que nos tocaba siempre, al que vamos siempre, no habían psiquiatras de guardia, nadie le podía ver, entonces le dieron una pastilla para que se durmiera y al día siguiente le iban a valorar. Y por la mañana le valoró una psiquiatra y dijo que no le pasaba nada, que se podía ir a trabajar, que estaba perfectamente. Y claro, él se empezó a desesperar porque entre el brote psicótico que le iba y le venía, las paranoias, las voces que escuchaba y ver que nadie le ayudaba en ese hospital, pues se puso muy nervioso, se fue corriendo. Volvió a casa y cuando volvió a casa estaba fuera de sí totalmente. O sea, mi hermana que estaba en casa no le abrió porque le daba miedo el estado en el que estaba. Que sí que mi hermano, yo sé y confío en que nunca jamás nos hubiera hecho nada, pero no sabes, en esos momentos esa persona no es esa persona. Entonces tuvimos que llamar a la policía y la policía le tuvo que reducir y ahí ya un médico, vino una ambulancia y un médico le pinchó un tranquilizante y ya se lo llevaron al hospital, pero fue muy largo. Bueno, no, perdón, me he saltado una parte que después del hospital público le llevamos al hospital privado donde estuvo ingresado por su propia voluntad, porque él dijo, bueno, sí, me pasa algo, quiero ir. Y una vez allí, también fuera de sí, claro, era tan inestable su estado que no atendía razones, ni escuchaba, ni nada. Entonces se fue corriendo también de allí y los médicos nos dijeron que no podían hacer nada, que si él no se quería ingresar voluntariamente, o le traía a la policía y un juez decía que se tenía que quedar ingresado o no se podía hacer nada. Y entonces ahí ya fue cuando otra vez volvió a casa por segunda vez y ahí ya sí que la policía le redujo y le llevaron al hospital psiquiátrico donde estuvo 3 semanas ingresado. La primera semana dormido todo el tiempo, o sea, como una cura de sueño le hicieron. Y después ya estuvo atado también y después le fueron poco a poco como dejando más tiempo desatado y viendo la medicación y tal. Pero en esas 2 semanas más que estuvo en el hospital, en ningún momento dieron con una medicación acertada porque el brote se le seguía repitiendo cada X tiempo, todo el rato, cada 2-3 días le volvía. Y en esas habían pasado 3 semanas y el médico le dio el alta porque dijo que estaba bien, que estaba mejor. Nosotras no lo entendíamos y le dijimos no estamos de acuerdo con este alta, no vemos a mi hermano para que esté en casa porque está exactamente igual que hace 1 semana y que hace 2. Y el médico nos dijo que sí, dejó el alta firmada. Y el día del alta dejó el alta firmada unos días antes. El día del alta, claro, a mi hermano se la dieron porque fuimos allí a recogerle y los médicos que había, porque el jefe de psiquiatría del hospital, que era su médico, no estaba. Había dejado ese alta firmada, pero ni se presentó ni quiso hablar con nosotras. Los médicos que había allí simplemente ratificaron la decisión del jefe, dijeron que sí, que ellos no se oponían. Y claro, mi hermano no estaba todavía bien mentalmente, entonces nos decía, ¿qué queréis? ¿Que me quede aquí encerrado para siempre? ¿No me queréis llevar a casa? ¿No me queréis? Entonces, claro, ante esa situación, y al final quieres confiar en los médicos, porque dices, jolín, si de verdad lo ha dicho un médico, aunque yo esté viendo que mi hermano no está bien, no sé, se me escapará algo que yo no sé. Y nos lo llevamos a casa, nos hicieron firmar que aceptábamos el alta, cosa que a mí no me ha pasado en ninguna otra ocasión con ningún médico, que tú tengas que aceptar que te llevas a la persona del hospital. Y eso fue el 15 de junio y el día 16 le debió volver el brote, no sabemos, suponemos que sí, pero el día 16 se tiró por la ventana. Uf, es complicado cambiar el tercio después de escucharte, pero como dices en el libro, compartir momentos de sonrisa con Miguel era todo un acto de amor. A él le gustaba el humor, a Miguel era un tipo de risas, era risueño. Muchísimo, muchísimo. Miguel era súper gracioso, era muy payaso, estaba todo el rato intentando hacer reír a todo el mundo. Me acuerdo que él era en el ejército, pues tenía gente a su cargo
y estaban loquitos con él, estaban siempre detrás de él, que él se reía y les decía que iros ya a casa, hombre, que ya hemos trabajado suficiente, iros ya. Me acuerdo que me contó un chico que les dijo una vez, si me queréis irse, y se rieron muchísimo, sí, todo el día, estaba todo el día haciendo bromas y todo el día de buen humor y todo el día para los demás. Vivir lo que viviste y perder a un ser querido lleva un duelo difícil de superar. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que afrontarlo desde como tú eres? Es decir, desde un punto de vista que para otras personas puede resultar extrañísimo, pero desde el humor y sin miedo a hablar de ello. Pues fue desde el primer momento, hombre, he pasado muchas épocas y muchas dudas, pero lo de hablarlo no ha sido nunca una duda ni una opción. O sea, desde el primer momento, yo creo que por respeto a él y porque me salió así hacerlo, porque yo soy así, no me gusta ni ocultar las cosas, ni disimular, ni intentar ser de otra manera. Es como me sale decir que mi hermano se ha suicidado, aunque sea incómodo, lo voy a decir, porque es lo que ha pasado. Y después sí que empecé un poco es que esto a lo mejor incomoda a la gente y tal, pero claro, luego pensando digo, pero pues lo siento, igualmente lo que es incómodo habrá que hablarlo también para que deje de ser incómodo precisamente. Y luego con la comedia me ha pasado también, con el humor, de hacer humor de esto, sí que he dicho, ostras, no sé, luego te sientes mal, porque creo que tenemos una visión del humor que es como de burla o de mofa a lo mejor a veces, y en mi caso para nada ha sido así, como mucho de mofarme de la vida y de burlarme de lo que me ha hecho, pero en ningún momento he sentido que le hacía ninguna falta de respeto a él, ni a lo que pasó, ni le quitaba importancia, ni lo banalizaba, todo lo contrario. Uh-huh. Por esto quizás se puede llorar de alegría, se puede llorar de tristeza, la mente puede ser en estos momentos nuestra aliada, pero también a veces nuestro principal enemigo. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a nosotros mismos. Si la mente sangrara, si sufriera un esguince, algo tangible, supongo que sería más fácil de ponerle remedio, ¿verdad? Totalmente, es que es así, es que parece que lo que no vemos físicamente con los ojos, lo que no vemos que está mal o que está fallando, es como si no existiese. Pero pasa también justamente con los temas tabú, de lo que no se habla parece que no existe y que no nos toca y que no, y para nada. O sea, estamos limitados a veces demasiado, yo creo, a los sentidos del cuerpo que por supuesto que no pueden ver todo lo que es. Y con la salud mental sí pasa, que como te es muy difícil verlo, dices, no, o es que incluso no estamos acostumbrados a pararnos. Creo que no somos capaces ni de reconocerlo, porque a mí me ha pasado de no saber, no tienes información, no se habla de esto, no estamos al tanto, entonces luego te pasa y dices, ostras, pues me he vuelto loca, o seré yo la rara, o qué me está pasando. Y sí pasa muy a menudo, y sí hay mucho tabú, y sí hay mucho rechazo y mucha vergüenza también, que creo que hay que quitarse. Sí, que hay que quitarse, es una pena, pero es verdad, está estigmatizado todavía, cuando deberíamos empezar a verlo ya con naturalidad para tratar de solucionarlo. Carmen, tu hermano vivió una oscuridad que le llevó al suicidio. Tú escribes en Esto no está pasando que esa oscuridad te llegó a atrapar a ti. Cuando algo duele tanto, el tiempo parece eterno y sin embargo es parte del tratamiento. ¿Te vuelve a doler la vida estos días que, por motivos de la presentación del libro, pues estamos hurgando en esos malos recuerdos, aun sabiendo que tu testimonio puede ayudar a quien tristemente esté pasando por una situación similar a la que tú has vivido? Sí, pienso eso todo el rato totalmente, claro que me remueve, pero de una forma muy distinta antes de escribir el libro. Ahora es todo como mucho más calmado, de otra manera, pero sí, igualmente con todas las entrevistas y hablando de esto, luego me voy a casa y tengo mi ratito de estar ahí, de sentirme un poco mal, pero bueno, pienso que es para bien y pienso, claro, también me acuerdo mucho de Miguel y noto muchísimo su falta y pienso mucho en él, entonces, porque el tiempo ha pasado, pero eso sigue doliendo y la ausencia se sigue notando igual, pero creo que es parte del proceso, creo que es algo a lo que me he comprometido y que venía con ello y que para hacerlo bien creo que tiene que ser así, pasar por esa parte. Entonces, como pienso que es para algo bueno, pues lo asumo. Pues Carmen, increíble la historia que nos has contado, tu testimonio. En la portada del libro yo destaco que se puede leer un testimonio emotivo y honesto sobre el duelo en clave de humor. Y desde luego que lo has conseguido. Carmen Romero, gracias de verdad por contarnos tu historia y por tu sonrisa. Muchísimas gracias a vosotros. Con esta historia tremenda, con esta historia también que nos da esperanza, llegamos a las 3:29 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us apart. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I don't know. I know I'm not the only one. 3:33 de la mañana, hablando aquí, mientras que los micrófonos están cerrados, de la increíble voz que tiene Sam Smith, al que acabamos de escuchar, y leyendo también, entre tanto, los mensajes que nos van llegando a nuestro Facebook, también a nuestro teléfono de WhatsApp, al 662-942-605, hoy hablando del temazo, hoy hablando del riesgo que podemos sufrir de incendio a lo largo de los próximos meses, sobre todo con la subida de las temperaturas, con la llegada del calor, y si se ha hecho el trabajo que era necesario hacer en invierno. Y esa es la duda que tenemos, porque aquí nos dicen que sí, que más o menos y demás, pero los ponedores dicen: aquí hay mucho rastrojo en el campo y no se ha hecho lo suficiente. ¿Qué dice, Manu? Pues esto mismo nos lo dice Juan Luis. Dice que las carreteras en los laterales están llenos de vidrios, de colillas, de vegetación muy seca, y eso prende muy rápido, y luego hay muchas piñas que no nos dejan recoger, aunque si soy sincero yo recojo para el invierno, para la chimenea. Para la chimenea. Eso es. Luego nos dice también Raúl Julio: muy buenas a todos los ponedores. Cada año se da el mismo problema cuando llega el calor. Aquí en Berrioplano, en Navarra, se toman medidas, se hacen bandos para los inconsistentes, pero siempre tenemos incidencias. Me ha tocado, cuando era responsable, alcalde, estar al pie del cañón. Últimamente temperaturas muy altas, estas temperaturas muy altas facilitan que se den esos incendios. Ahora en el otro bando uno ya no tiene tanta responsabilidad y demasiados inconsistentes. En casa combatimos el calor con ventiladores. Luego también nos habla Jessica: muy buenas
buenas a todos. Yo viví un incendio en el año 2012 en Sierra de Gata, en Cáceres, y encima por la noche. Gracias a Dios no pasó nada a ninguna persona, pero la sierra quedó arrasada. Una imagen desoladora. Creo que al final todos son pactos y convenios entre empresas y, bueno, ante eso poco se puede hacer. En cuanto a medios, no entiendo, pero lo mismo sí se podría hacer algo. Mil gracias por vuestro programa. Tiene que dar muchísimo miedo que se te avise de noche, ¿verdad? Estar en tu casa y recibir ese aviso de tienes que desalojarte, tienes que ir de aquí, hay un incendio. Sí. Primero, la pena que te da tu monte, el lugar en el que vives, que quede devastado. Segundo, que es que puedes perder tu casa, claro, ese miedo a perder tu propiedad, el lugar en el que vives. Y tiene que ser una experiencia realmente traumática. Y además de noche. Es que de noche, claro, lo único que ves es eso. Si lo ves a lo lejos, es el incendio y esa imagen tiene que quedarte para toda la vida. Sí, la verdad es que sí. Hoy te estamos preguntando sobre ello. Queremos que nos cuentes, ¿no?, esa situación, si alguna vez la has vivido y cómo crees tú que nos encontramos en este momento, si estamos preparados o no en España para afrontar el verano y que, bueno, no tengamos que lamentar ningún incendio. Importante, fuego siempre va a haber. Eso también nos lo han dicho los expertos. Algún incendio vamos a tener este verano, pero queremos que sean muy acotados, que se lleven por delante muy poquitas hectáreas. Y ahora a las 3:36 de la mañana abrimos el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Tengo al otro lado a José. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, nosotros aquí haciendo un programa de radio y queremos saber, José, ¿qué estás haciendo tú? Pues mira, yo me encuentro aquí con un compañero, se llama Rafa, y trabajamos como vigilantes, estamos precisamente en un campo repleto de proyectos de placas solares y estamos aquí custodiando para que por desgracia el cobre ahora mismo es el oro del futuro y bueno, y aquí estamos intentando que no se hagan de ese material. Que los amigos de lo ajeno no vayan por ahí, ¿verdad? Efectivamente. A hacer de las suyas. Me dices que estás con Rafa, ¿le doy las buenas noches también a él o no nos está escuchando, sí? Sí, por supuesto, le paso el teléfono porque además el destino ha querido que esté con él, que ha sido por desgracia víctima de varios incendios en su trayectoria. Vaya, José, perfecto, pues si quieres me puedes pasar con él y hablamos con él un ratito. Te lo paso ahora mismo. Muy bien. Un saludo. Un saludo, José. Hola, buenas noches. Hola, Rafa, ¿qué tal? Oye, me cuenta José que estáis ahí vigilando placas solares, ¿verdad? Sí, bueno, el cobre. Los amigos de lo ajeno, el cobre le Claro, lo que quieren es hacerse con el cobre. ¿Estáis en qué zona? Porque eso no me lo ha dicho José. ¿Dónde te encuentras? Estamos ¿En qué municipio? por la zona de Carmona, Sevilla. En Carmona, Sevilla. Y Rafa, me decían que es que tú sí te has visto en una situación de vivir un incendio. El año pasado en Lucena del Puerto y Bonares, en el mes de agosto, hubo un incendio bastante calado, catastrófico, porque se llevó 3 días ardiendo todo, toda parte de Doñana, parte de la parte de Lucena, Bonares, Huelva, San Juan. Bueno, eso fue tremendo. Fue desastroso. Y yo vivo en el campo y se quemó, no mi casa, gracias a Dios, pero tengo vecinos que perdieron animales, perdieron gallineros, perdieron vehículos, arrasados totalmente. Qué pena, Rafa. ¿Tú tuviste que ser desalojado o en tu caso no llegó hasta tu casa? No, en mi caso sucedió que yo estaba trabajando en Sevilla. Me llamó un amigo de la policía local de Lucena del Puerto que supuestamente mi casa estaba ardiendo. Salí corriendo de Sevilla para Lucena del Puerto y evacuaron a mi tía, una mujer mayor de 82 años. Tuvieron que evacuarla. Y gracias a Dios no le pasó absolutamente nada ni a mi familia ni a mi casa. Y al final la casa. ¿Tu tía dónde fue? ¿Dónde le llevaron cuando desalojan? ¿Qué es lo que habilitaron? Bueno, habilitaron un polideportivo, pero por ser un pueblo pequeño tenemos mucha amistad con la gente del pueblo. El mismo Guardia Civil que la rescató se la llevó a casa. Muy bien. Muy bien. Fuerzas del orden público
es lo mejor que tenemos en España, y quien no lo quiera ver es porque no entiende. Sí, bueno, y eso es verdad que los medios de comunicación no lo contamos si no nos llega la información. Tú ahora mismo nos lo estás contando y lo hubiéramos contado, pero en principio cuando damos los datos, que es lo que a nosotros nos llega, ¿no? Pues nos llega 40 desalojados, se habilita el polideportivo, pero no contamos todas esas personas que no terminan yendo al polideportivo porque un vecino, el propio guardia civil que te socorre, el alcalde, yo te acojo en casa, yo tengo una casa vacía y te vas a quedar en ella. Sí. Y animales mismos también, animales que no tienen dónde ir, y los mismos vecinos se quedan con los animales. Esta es una zona donde hay mucho caballo, hay mucha ganadería, y si no fuese por la ayuda de los vecinos, los ayuntamientos muchas veces estarían desbordados totalmente. En definitiva es hacer comunidad, ¿verdad? Y ayudar a los demás en una situación. En una situación como esta. Pues sí, la verdad es que sí. Pues Rafa, increíble el testimonio, y bueno, gracias de verdad por habernos llamado para contárnoslo. Me gustaría saludar a los compañeros de nuestro gremio. Claro. Que somos los grandes olvidados en muchas catástrofes. Estamos ahí, no somos policías en absoluto, pero prestamos nuestros servicios para que la gente esté más cómoda el día de mañana. Y habrá gente buena, habrá gente mala, pero es un gremio que está muy castigado. Solamente deciros a todos los que están trabajando ahora, ánimo para adelante, y con que el trabajo no se vea, estamos ahí. Pues claro que sí, Rafa. Hoy os vamos a mandar diploma de ponedor de calles, pero por partida doble, claro, tanto a José, con el que he hablado al principio, como a ti, Rafa. Gracias de verdad por escucharnos, y os lo mandamos, muchas ¿vale? Gracias a ustedes. Un beso, Gracias. José. Pues, un beso, buenas noches. Gracias Buenas noches. por acompañarnos. Buena jornada. 3:41 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Cada mañana en la radio. De las cifras del paro y la seguridad social. El dato y lo que significa. Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Ponedor, no sé si sabías que esta semana, del 13 al 19 de mayo, se está celebrando la Semana Mundial de la Sensibilización de la Sal. Esto es porque la sal nos da vida, pero también, si se consume en exceso, nos puede complicar la salud. La costumbre de tomar sal viene de hace miles de años, no es algo nuevo, de nuestra época. Desde el Neolítico, de hecho, cuando el hombre se hizo sedentario y con la agricultura y la cerámica pudo conservar el excedente de alimentos en vasijas de barro. Pero tenemos un problema. Bueno, esta técnica fue la de salarlos. De ahí nos viene el gusto por la sal. Pero claro, como te decía, tenemos un problema. Y es que la sal crea adicción. Y cada vez necesitamos nuestra ración diaria en las comidas. Si no nos parece sosa, y tiramos de salero. Al cerebro no le engañamos. Todos los grupos de población tomamos al final exceso de sal. Y eso repercute en muchos aspectos de nuestra salud, no solamente en la tensión. Y es que nuestro riñón, por ejemplo, tiene una capacidad limitada para manejar la sal, y cuando se ve desbordado, retenemos líquidos y nos hinchamos. Y eso, obviamente, pues no hace falta ni explicarlo, no es algo bueno. Nos gustan los ponedores simpáticos, nos gusta que sean salados, pero también que estén sanos. Así que esta noche vamos a poner más salud en las mesas y menos salero con nuestro médico de cabecera, con el doctor de la Clínica Legazpi de Madrid, Darío Fernández, que nos va a contar ya mismo cómo conseguirlo. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Bea. Pues vamos directamente con la primera pregunta, porque tengo muchísimas cuestiones preparadas. Dices que la sal da la vida. ¿Para qué necesita nuestro cuerpo la sal?
Pues fíjate, porque estamos hablando de un condimento fundamental que sirve para conservar los alimentos, para enmascarar otros sabores, para saborizar la comida. En definitiva, la sal es un generador de apetito y de toda la historia pues siempre ha tenido mucha importancia en la economía, en las guerras. Fíjate que por ejemplo, en la independencia de la India, pues una marcha que organizó Gandhi en 1930, la marcha de la sal, pues logró conseguir la independencia de la India. En el Imperio Romano se hablaba de la salaria, que era la cantidad de sal que daban cada día a los legionarios romanos para supervivir. Se ha utilizado como moneda, por lo tanto. Y fíjate que es la única roca comestible, que es la sal gema, que se extrae de una roca directamente de la mina, una roca que se llamaba alita. Y es un alimento tan de primera necesidad que, fíjate, había un impuesto en Francia sobre la sal que fue uno de los primeros que abolió la Revolución Francesa, que luego vino Napoleón y lo volvió a imponer, y así ha estado vigente hasta 1945. Pero en fin, aparte de estos datos históricos, la sal, el cloruro sódico, el sodio, es fundamental porque regula la distribución del agua en nuestro cuerpo. El agua que hay en el espacio intracelular y el que hay en el espacio extracelular, y date cuenta que el 60% de nuestro cuerpo es agua. Así es que nuestra hidratación está controlada por la sal. Además, la sal también controla el grado y el nivel de tensión arterial que tenemos. Controla también el pH, el volumen de la sangre, la transmisión de nutrientes. La sal, el sodio, recoge la vitamina C y lo lleva hasta el cerebro. Un exceso de sodio puede producir una calciuria y, por lo tanto, la eliminación de calcio y problemas de cálculos de calcio en el riñón. Así es que es muy importante porque, en definitiva, la sal hace que nuestras células cumplan unas funciones muy importantes y muy trascendentales para nuestra salud. Claro, con esto que nos cuentas, la sal es necesaria, es muy importante para el organismo. ¿Y cuál es la cantidad adecuada de sal que deberíamos tomar al día? Pues hay que decir que no hay que eliminar la sal, sino que hay que controlar la cantidad. Pero según la Organización Mundial de la Salud, 5 gramos de sal al día sería el equivalente a una cucharadita de café, o la mitad si hablamos de sodio. Pero también depende de la salud de esa persona. Una persona que tenga problemas de tensión o problemas de riñón o de hígado debería tomar la mitad como mucho. Vale, hemos hablado de sus bondades, pero ahora vamos a hablar de esa parte mala, ¿no?, que tiene la sal. ¿Qué consecuencias para la salud tiene tomar mucha sal? En principio hay que decir que la sal no es mala para la salud, Solo es mala el exceso de sal. Pues no es mala por todas esas funciones que hemos dicho que cumplía. Pero cuando la ingesta y la pérdida de sodio no están equilibrados, pues aparecen los problemas. Y si tomamos mucha sal, está muy saborizada la comida, eso hace que comamos más cantidad de comida y, sobre todo, y estamos hablando de alimentos procesados que llevan mucha sal y además nos van a crear una falsa sensación de saciedad y van a afectar a una hormona que se llama la leptina, que es la que controla la sensación de saciedad, y en definitiva vamos a terminar comiendo mucho más, ingiriendo más calorías. Uh-huh. ¿Y cómo puedo reducir el contenido de sal en mi dieta? Bien, pues hay que estar tranquilos que se acostumbra a nuestro sabor. Estos ponedores que son muy salados, les gusta mucho la comida, que se tranquilicen, que si reducimos la cantidad de sal que tomamos todos los días, vamos a terminar por acostumbrarnos. Pues mira, lo que tenemos que hacer es evitar los alimentos precocinados y leer la etiqueta de los alimentos y ver la cantidad de sal que tienen. Y sobre todo, a la hora de salar los alimentos, utilizar mejor más hierbas aromáticas y menos salero en la mesa. Procurar que nuestras compras sean del mercado con alimentos frescos, y también una cosa que podemos hacer es depurar la sal, o sea, lavar algunos alimentos, como por ejemplo, pues todas estas verduras que vienen en un bote de judías, garbanzos o lentejas, si las enjuagamos, vamos a arrastrar mucho sodio. Y estar atentos a las bebidas light, que tienen sacarina sódica. No hay que olvidar que la sal es cloruro sódico. Y estas bebidas light, muy light, pero llevan sodio en forma de sacarina sódica o ciclamato sódico. Así es que eso serían unas medidas muy importantes para disminuir la sal de mi dieta.
Doctor, cambiemos ahora de tercio. ¿Qué medicamentos pueden llevar mucho sodio y tendríamos que leer el prospecto antes de tomarlos? Pues muy importante esta pregunta, porque fíjate, todo aquel medicamento que tú le eches en agua y sea efervescente va a tener mucho sodio. Las soluciones analgésicas, los suplementos de calcio, algunos mucolíticos. Mira, os pongo un ejemplo, el paracetamol. El paracetamol en forma efervescente, el Fueralgan, Sumadol, tiene 3 veces más sal que si está en comprimidos. Luego hay algunos alimentos para el estreñimiento, como por ejemplo el Movicol, pues eso tiene cloruro sódico, tiene bicarbonato sódico. Siempre que aparezca sodio, ahí hay sal. Por ejemplo, hay un antiácido, algunos antiácidos tienen alginato sódico, bicarbonato sódico. El ibuprofeno en forma efervescente pues también tiene muchas sales. Cuidado con todos esos medicamentos, y sobre todo si bastaría con que esos medicamentos los tomáramos 2 días por semana, ya estaríamos ingiriendo muchas sales. Así es que es preferible elegir medicamentos que no sean en presentación efervescente. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo de alimentos de alto y bajo contenido en sal también? Pues mira, empezamos por último. De alto, pues el que más sal tiene es el bacalao seco. Luego tenemos, te lo voy diciendo en orden descendente. Primero el bacalao seco, luego aceituna, salami, el queso camembert, el lomo embuchado, el jamón del país, el salchichón, la salchicha de Frankfurt, la mortadela. Todo eso tiene mucho sodio, los pepinillos, el ketchup, la mostaza, la salsa de soja, salsa curry, los sándwiches de carne tipo fiambre, la pizza, pues eso tiene, y las palomitas también. Claro. Y luego, como bajo, pues te puedo decir, pues todo aquel alimento que sea fresco, que sea congelado, y bueno, pues la hierbabuena, la pimienta, los productos aromáticos, las hierbas aromáticas, el perejil, el azafrán, todo esto tienen poca sal. Ajá. Bueno, ¿y qué me pasa, doctor, si me paso en el control de la sal y al final termino tomando muy poco sodio? Bueno, pues cuidado, no te pases tampoco en el control, porque puedes llegar a lo que llamamos una situación de hiponatremia, bajo contenido de sodio. Y esto puede provocar dolores de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos, desorientación y calambres musculares. Y también puede llegar hasta producir convulsiones. Y si fuera muy, muy grave esa hiponatremia, pues hasta un coma. Vamos con el caso contrario. ¿Qué consecuencias puede tener en una persona mayor un exceso de sodio repentino en la sangre? Bueno, estas personas son más vulnerables porque, en primer lugar, esto aparece cuando se ha ingerido poco a poco agua, ¿no? Y entonces aumenta la concentración intracelular de sodio, y las personas mayores tienen poca sensación de sed. Entonces, pues puede ocurrir fundamentalmente una disfunción cerebral, donde se van a mostrar pues más desorientados, más confundidos, pueden llegar hasta tener pues convulsiones, y si la deshidratación es muy grave, pues puede llegar a tener complicaciones de urgencia. Después de hacer mucho ejercicio, sudar mucho, doctora, ¿hay que tomar sal? Bueno, depende. Sí que es cierto que al sudar eliminamos cloruro sódico, pero en realidad es muy poca cantidad como para necesitar ingerir cantidades adicionales de sal. De todas formas, si un día cometemos la imprudencia de hacer mucho ejercicio físico en las horas centrales del día, en verano, y se suda mucho, más de lo habitual, es importante, en primer lugar, beber mucho agua. Y llevar una dieta rica en minerales. Y si ese día tenemos planeado hacer mucho ejercicio, pues hay que tomar una medida siguiente. Antes de salir, media hora antes de salir, voy a ponerte en reglas mnemotécnicas. Media hora antes de salir, beberse medio litro de agua. Mientras estamos haciendo ejercicio, cada cuarto de hora, 1/4 litro de agua. Y después, si hemos hecho un ejercicio muy intenso con mucha sudoración, deberíamos pesarnos, ingerir tanta cantidad de agua como hayamos perdido de peso. O sea, sería, pues como mucho, pues perderíamos 1 kilo de peso, pues tendríamos que bebernos poco a poco 1 litro de agua con una bolsita de sal de estas que nos ponen en el restaurante, podría solucionarlo. Perfecto. Ahora vamos, si te parece, con una ronda de preguntas cortas. Doctor, ¿puede una persona tomar mucha sal y que no le suba la tensión? Sí, porque el 56% de las personas son resistentes a la sal y no les afectaría. Vale. ¿Es lo mismo el sodio que la sal del salero? No. Cuando hablamos de sal de salero, hablamos de 5 gramos. Cuando hablamos de sodio, la mitad.
¿Qué 2 medidas rápidas puedo hacer si en un momento me paso con la sal? Pues mira, debería beberte abundante agua, por comerte, por ejemplo, 2 plátanos y puede ser posible pues también un plato de judías blancas o vegetales de hoja verde o patatas que son muy ricas en potasio para contrarrestar la sal. Doctor, no entiendo las etiquetas. A veces pone sin sal y otras sin sal añadida. ¿Esto qué quiere decir? Sin sal, que tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción, y sin sal añadida, que no se ha añadido sal al producto, pero atención, esto no implica que no tenga sal o sodio, al menos que se indique. Vale. ¿Qué se considera un alimento bajo en sal? El que tiene menos de 12 miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimento o 0,3 gramos de sal. Vale. ¿Qué tiene más sal? Que esto es que nos interesa conocerlo. ¿Los churros o el jamón de York? Pues aquí ganan los churros, tiene unos 950 miligramos y en cambio el jamón York llega a los 920, 930. Vaya, hombre. ¿Qué tiene que poner en la etiqueta de un alimento para que sea bajo en sal? Pues si pone sal, tiene que ser menos de 3 gramos. Y si pone sodio, tiene que ser menos de 1,5. Vale. Imagina, tengo la tensión alta. Si cocino sin sal y no echo sal a la comida, ¿no tengo que preocuparme? No, estás en un error, porque la sal que ingerimos, el 80% no viene del salero, sino que viene de los alimentos. Claro. ¿Un postre con poco sodio? Pues un sorbete de limón. Bueno. ¿Un condimento como sustitutivo de la sal? Mira, te voy a decir un montón. El ajo, la canela, el hinojo, perejil, menta, pimienta blanca, vainilla, clavo, comino, tomillo, laurel, nuez moscada, romero, orégano, pimentón. Tienes para elegir. Bueno, hay un montón. La sal marina, la rosa del Himalaya o la Maldon no perjudican. Son mejores que la sal común. ¿Esta afirmación es cierta? Bueno, no. Tienen más propiedades beneficiosas como, por ejemplo, determinados minerales y oligoelementos, pero en cantidades tan mínimas que los efectos son imperceptibles. Lo que sí que es cierto es que la sal de mesa común tiene algunos aditivos para que se mantenga, se conserve, mientras que las otras es todo totalmente natural. Pero no hay muy gran diferencia. Bueno, doctor, pues vamos ya con la última. Los productos light no tienen sal. ¿Esto es cierto? Error. Incluso a veces más que en los no light. Así porque al llevar menos azúcar necesitan algún conservante que lo sustituya. Y el sodio es uno de ellos. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo todo lo que teníamos que saber acerca de la sal. Doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, nuestro médico de Poniendo las Calles. Muchísimas gracias por habernos ayudado a descubrir todo esto tan interesante y ayudarnos a ganar en salud. Ha sido un placer y buenas noches. Pues un placer haber estado contigo, Bea, esta noche. Un abrazo. Un abrazo, y así llegamos a las 3:56 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito a Elton John. When things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong, cold, cold heart done by you. Something's looking better, baby. Just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it hid. Cold, cold heart done by you. Something's looking better, baby. Just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but
Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. And this is what I should have said. Touchdown brings me round again. Well, I thought it, but I can't dead. No, no, no. Son las 4.